Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Pues vamos a ir dando comienzo. En primer lugar, pues muchas gracias por acompañarnos en esta presentación, además en una tarde tan calurosa que seguro que podíais tener otros planes como mínimo más interesantes, aunque el libro que
que vamos a presentar, la verdad que merece conocerlo. Es para mí pues, un placer acompañar a Carmen Suárez en la presentación de este libro. Pues seguro que muchos y muchas conocéis a Carmen y no me voy a detener en ello mucho, pero bueno, es doctora en Historia y bueno, es vicepresidenta de la Fundación José Barreiro, algo que además... Vicedirectora, es verdad, vicedirectora. Todo llegará. No sé, no creo. Y bueno, y quiero agradecer, por supuesto, pues a todos los que estáis, pero de manera muy especial a Ana González, la alcaldesa, que nos acompaña, que ya sí que su agenda, y la conozco bien, es muy apretada y que esté aquí pues es un placer y bueno, pues al resto de personas que nos acompañáis. Decía que ella es doctora en Historia, pero sobre todo Carmen es referente, no me voy a detener en todas las publicaciones que tienes, pero es una mujer, es una referente feminista para muchas de las que estamos aquí y sobre todo tenemos que agradecerle el trabajo minucioso que siempre hace y que está haciendo ahora en la Fundación José Barreiro y está pues poniendo el feminismo y la igualdad que siempre estuvo presente en el trabajo de la Fundación, pero en el último tiempo, desde que ella forma parte de este patronato, pues tiene una presencia y un protagonismo más fuerte y eso pues tenemos que agradecérselo a ella. Y este libro, como siempre digo, es un regalo, es una joya para las feministas y especialmente pues, para las feministas socialistas. Es un libro, como decía, escrito con muchísimo rigor y habla pues, del papel de las mujeres también dentro de nuestro partido y la importancia, ¿no?, que tienen el trabajo que se hacía. Además, no podemos dejar de situarnos en el contexto en el que se escribió Páginas feministas, ¿no?, en 1910. Os recomiendo su lectura, siempre lo digo, y os recomiendo la lectura y la reflexión que hace Carmen Suárez en ella, pero también os recomiendo que hagáis una lectura tranquila, como dice siempre Carmen, y que os trasladéis a esos años en los que se escribían páginas feministas y que reflexionéis y penséis sobre ello, porque va a ser un viaje del que vais a disfrutar y del que las que formáis parte de nuestro partido, pues estoy segura que sentiréis el mismo orgullo que sentí yo cuando me sumergí por primera vez, porque además es un libro en el que te sumerges por primera vez, pero vuelves a él en muchas ocasiones. Así que os animo a ello porque de verdad es realmente interesante y enriquecedor. Y decía que cuesta creer cuando tienes el libro en tus manos y cierras los ojos, cuesta creer la agenda feminista que refleja esta publicación, que reflejan estas publicaciones, porque realmente es una agenda que aún hoy está muy vigente y que tuvimos que recuperar muchos años después. Es importante rescatar del olvido un documento tan valioso como este porque sobre todo es una gran herencia. Es una herencia para las que estamos aquí, para los que estáis aquí, pero es una herencia, un legado que va a quedar ahí para las generaciones futuras. Páginas feministas, como decía, pues forma parte de una publicación más amplia y la intención que tenía claramente pues es la de algo que está siempre muy presente en el Partido Socialista, que es esto de seguir formándonos, sensibilizando y sobre todo fortalecer nuestra conciencia crítica. Y abordaba pues temáticas de interés social, de interés cultural y durante 2 años pues también incorporaba dentro de las publicaciones, incorporaba vidas socialistas, incorporaba la publicación de páginas feministas y en ella pues, se hablaba de la igualdad de las mujeres, de la emancipación desde el socialismo y la conciencia de clase también. Y yo siempre digo que ese es un binomio que nunca puede dejar de ir de la mano. Y al situarnos, como decía, en ese contexto y sumergirnos en este libro, pues el orgullo de verdad que es muy, vamos, lo vais a tener muy presente. Así que es importante, como decía, eso, haber recuperado estos documentos, porque además en él
hay muchas voces que es interesante escuchar y se hablaba de cuestiones tan interesantes y tan de actualidad como la necesidad de tener espejos en los que mirarnos, en la necesidad de tener referentes no tan importantes y visibilizar pues, esas mujeres que ocupaban espacios públicos, que participaban de la política. Así que en Páginas Feministas pues, nos recuerda, ¿no?, un hecho también de gran importancia y que es un claro ejemplo de ese vínculo que el socialismo y el feminismo siempre tuvo. Y es como, pues, en esa segunda Conferencia Internacional Socialista en Copenhague se decidió que el Día de las Mujeres sería ese 8 de marzo, es decir, que esa efeméride que conmemoramos o que reivindicamos, un día de tanta reivindicación como es ese, pues no nace de ningún otro lugar, sino que nace de la segunda Conferencia Internacional Socialista, y yo creo que ejemplifica muy bien cómo el feminismo siempre ha estado tan presente y tan ligado a la historia del socialismo. Y también habla pues, de algo que siempre tenemos tan presente, ¿no?, esa educación para las mujeres y esa necesidad de romper con los roles y los estereotipos tan presentes en aquella época. De hecho, habla de romper con ese estereotipo del ángel del hogar, y definía muy bien a las mujeres de aquel tiempo, ¿no?, y romper también pues, con ese sometimiento que tenían a la Iglesia. Ya apuntaban en estas páginas la importancia de la corresponsabilidad. Y tenemos que pensar que en aquellos años las mujeres en nuestro país no tenían todavía el derecho al voto, ¿no? Y miraba también pues, fuera de nuestras fronteras, miraba y se reflejaba, ¿no?, y se inspiraban en las mujeres, pues, sobre todo en las feministas europeas, en las sufragistas, ¿no? Y no sería pues, eso, hasta la Segunda República cuando de verdad pues empezaría, ¿no?, esa conquista de derechos que sabéis que bueno, luego durante esos 40 años de franquismo, pues que fue una época nefasta y oscura para todos y especialmente, ¿no?, para las mujeres. Y pues lo que decía, ¿no?, esta agenda que años después hubo que recuperar y que todavía hoy está vigente y que bueno, pues fue después de la dictadura, ya llegada la democracia y sobre todo con gobiernos socialistas, pues cuando volvió a recuperarse se avanzó en derechos y en libertades y bueno, pues algo también de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas de todos esos derechos conquistados por políticas. Al final se conquista con políticas y fueron gobiernos socialistas. Y ya para ir concluyendo, como decía, ¿no?, esto es un regalo de estas mujeres y de las personas que escribían páginas feministas, pero un regalo también de Carmen Suárez, ¿no?, que nos enseñaba y nos trae aquí estos referentes, nos señala esas mujeres que nos abrieron caminos que todavía seguimos transitando muchas o todas de las que estamos aquí. Nos recuerda también, ¿no?, y esa actualidad de esta agenda, pues que las conquistas feministas nunca están consolidadas. Hubo una adquisición de derechos en la Segunda República, los hubo a lo largo de la democracia, pero también recordamos pues cómo en el último gobierno del Partido Popular las mujeres de toda España y impulsadas por mujeres asturianas tuvimos que defender nuestro derecho al aborto. Estamos viendo ahora mismo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y podríamos mirar y hablar y estar mucho tiempo, ¿no?, hablando de ese retroceso de derechos, y esto lo que nos dice es que tenemos que estar muy alertas siempre, defendiendo los derechos, no dando nada por consolidado, y la lectura de documentos como estos pues nos hace tenerlo muy presente y sobre todo pues también con la presencia de partidos de ultraderecha que ponen en jaque esto de manera continua. Así que, sin más, y yo cuando leía el libro, pues lo decía ya en otra presentación con Carmen Suárez, seguramente, pues si no hubiera habido mujeres como las que aparecen en este libro, pues ni Carmen Suárez ni yo estaríamos presentando este libro. Estamos pues rompiendo, ¿no?, abriendo horizonte cada día, y seguramente yo no sería vicesecretaria general del partido en Asturias. Y muchas de las que estáis aquí tampoco seríais ni diputadas ni alcaldesa. Así que gracias, Carmen.
y gracias a todas esas mujeres que hoy yo creo que tienen que estar presentes también en este acto. Le voy a dar la palabra a ella porque vamos a disfrutar con su presentación del mismo y de verdad os animo a cogerlo porque no os va a defraudar. Gracias. Bueno, gracias, Jimena. Bueno, alcaldesa, amigas y amigos, yo creo que aquí estáis, sobre todo amigas y amigos. Mal, ¿no? ¿Se oye? Ahora. Que creo que estáis aquí, amigas y amigos, y yo voy a intentar hacer una cosa breve y rápida y sencilla, porque tenemos poco tiempo. Entonces, bueno, sí, pero hay que procurar agilizar. Bueno, cualquier libro tiene un propósito, porque si no, no estaríamos presentándonos, ¿no? Y entonces el propósito era simplemente, yo creo, y además muy importante, contribuir a poder dar a la luz estas páginas feministas de una revista que se llama Vida Socialista y que no habían sido publicadas. Había una edición en facsímil, pero no habían sido separadas de la revista y nos pareció en la Fundación que tenía una enjundia suficiente como para poderlas trasladar, hacer una pequeña introducción histórica y analítica de las páginas, ¿no? Daros cuenta que en este momento estamos en un momento en España y en el conjunto del mundo en el que la teoría de la inferioridad está siendo un poco relegada, pero gana puestos la teoría de la complementariedad. Están los hombres, están las mujeres y ambos se necesitan y cada cual debe asumir un rol y como consecuencia hay que distribuir los papeles, ¿no? No creemos en la inferioridad, ya eso parece muy poco denostado, pero bueno, no todo el mundo está todavía convencido. Hay tres cosas que en este momento se defienden aquí y se defienden en general, y es la agenda de la segunda oleada, que sabéis cuál es, o el programa de la segunda oleada, que es el acceso a la educación, importantísimo, el acceso a todas las profesiones, fundamental, porque si no hay vida activa tampoco hay vida política y de representación, y luego el aspecto de la participación política, la representación y ser representadas. Eso es una agenda general o un programa general que asumen el feminismo internacional, porque al igual que había un movimiento obrero y había estaba amparado por los movimientos internacionalistas que conocéis, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras, etcétera, sí que también el feminismo se articulaba en torno a unas redes, no son las redes nuestras, son las de ahora, sino eran otras redes, y esa unión les iba haciendo fuerza y podían vindicar, ¿no?, estos aspectos que os digo. En el caso español, sabéis que es la época de la Restauración, la alternancia en el poder, y los partidos periféricos, bien nacionalistas o bien en el caso del socialismo o distintos partidos republicanos, acceden al poder difícilmente por el consorcio que existe entre liberales y conservadores. Pero el Partido Socialista, que es marxista, revolucionario, que cree en la lucha de clases y que considera que la lucha de clases es el motor de la historia, ese es el contexto doctrinario que anima a ese momento al Partido Socialista y que en principio no quiere participar del parlamentarismo, sin embargo se une a los movimientos republicanos y en 1910 hay un diputado obrero, que es Pablo Iglesias, que accede al Parlamento. Eso es una cuestión importante. Y otra cuestión importante es la llamada ley del candado de Canalejas. Canalejas, que aunque era católico, sin embargo consideraba que la Iglesia tenía mucha influencia, con esta ley del candado de 1910 impidió que las congregaciones religiosas se constituyeran y obtuvieran la categoría de estar como tales. Si antes no pasaban, tenían que pasar por el filtro del Ministerio de Justicia. De tal manera que las redes de mujeres estuvieron un poco animadas por este tema, porque la Iglesia, como antes dijo Jimena, tenía gran influencia y parecía que mediatizaba el voto de las mujeres. No de todas, pero sí que de una parte, porque tenía mucha importancia. Bueno, como consecuencia de esto, es importante destacar dos cosas y os lo digo rápidamente. Yo creo que las mujeres se articularon en redes en torno a dos ejes principales en España, también en el mundo, pero en España. No es que España estaba en
también en el mundo. O sea que participaban las mujeres de estas bases que os voy a decir. La primera gran red que se monta es la del laicismo y la defensa de la libertad. ¿Ahí quiénes están? Ahí están fundamentalmente las masonas, las republicanas, las laicas, es decir, una serie de personas del ámbito de, bueno, desde que su formación y su información les permitía ser críticas con la sociedad, ¿no? Entonces, republicanas, anticlericales, masonas, libertarias, se unen y hay al menos 3 sectores muy importantes, muchos más, pero al menos 3 ciudades en las que se vehiculan sus ideas, ¿no? El caso de Madrid, que son las Damas Rojas con las agrupaciones femeninas socialistas y algunas más, lidera todo este movimiento, sobre todo Carmen de Burgos, supongo que Oliva, que está aquí, que ha publicado algo sobre Carmen de Burgos, estará incluido en el libro, e incluso llegan a hacer un meeting en el cual reivindican todas estas ideas que os digo, en el barrio de Lavapiés, que se llamaban entonces la República de Lavapiés, supongo que por algo sería, en un teatro que lo llenaron a rebosar y bueno, fue el gran meeting, uno de los grandes mítines de esta línea laicista y libertaria, ¿no? Hay otros núcleos como en Barcelona, en Valencia, las hermanas Carbia, que también son masonas y son librepensadoras y que están apoyando estas mismas ideas. Y luego la otra gran red que se forma es la del sufragismo. Carmen de Burgos también está, pero luego hay muchas más mujeres que entran en este campo desde la misma derecha hasta la izquierda, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Españolas eran más bien de tendencias de derechas, pero luego estaba la Liga Española para el Progreso, se constituyeron la Cruzada Española, que era Carmen de Burgos, estaba el Liceum Club, de todas estas mujeres, sabéis, que también participaban de los ateneos, de las conferencias, de la formación, que era muy importante para las mujeres, ¿no? La Liga para la Paz y la Libertad. Todo ese conglomerado de asociaciones confluyeron en torno al sufragismo, a la necesidad de reivindicar el derecho al voto, que sabéis que no es solo el voto es una parte, pero en realidad lo que se reivindica es el acceso a la educación, el acceso a profesiones, igual trabajo, igual salario, etc. Alentadas por el internacionalismo obrero y el internacionalismo de las mujeres, porque eso también confluían ahí con ello, ¿no? Bueno, como consecuencia de todo esto y estas redes que se forman, y no puedo continuar más, pero que bueno, yo creo que muchas de las que estáis aquí conocéis de sobra. En torno a todo esto, ese es el contexto en el que tanto Álvarez Angulo como Juan Almela Meliá, que son los 2 editores que propician la revista Vida Socialista, articulan esas páginas feministas en donde lo que quieren es reflejar cuál es la importancia de estos aspectos de los derechos de las mujeres que tienen que estar presentes. Y voy a enumerarlos y deciros alguna cosa concreta que hay en las crónicas, ¿no? Por ejemplo, la educación. La educación es básica. Si las mujeres no se educan, si no nos educamos, el índice de alfabetismo que teníamos era muy amplio, mucho más que los varones. Entonces, es necesario que accedamos a la educación. De tal manera que, por ejemplo, Manuel Cigues dice que errados estamos, que no educamos a las mujeres porque pensamos que la ignorancia es la defensa de su honestidad. Aquí está el tema moral metido por el medio, ¿no? O de hoz y coz. Por ejemplo, Víctor Marguerite dice que en realidad el hecho que de las mujeres sean ignorantes, no estén educadas, influye sobre su situación personal, relacional. Así que las madres solteras igual se podían haber educado mejor y tener más claro con quién se juntaban y por qué. Los embarazos no deseados, cuando una mujer quedaba embarazada y tenía un problema social añadido, era tremendo, porque luego además había un repudio social. Entonces, si estas mujeres estuviesen educadas, dice Víctor Marguerite, seguramente hubiesen tenido una vida más adecuada y sobre todo una vida sexual, decía él, edificante y no tan traumática. Preocupaba mucho la influencia de la religión.
en la educación, con lo cual ahí se dan muchas pinceladas al respecto. Y lo que sí defendían, lógicamente, a autores y autoras que las escriben, es que el socialismo creía en la educación y que, por tanto, era un deber de quienes militaban y quienes formaban parte de esos grupos el deber sagrado de la educación, casas del pueblo y todas estas cosas que sabéis que ahí no puedo entrar. Hay otro aspecto importante en las páginas que es a qué mujeres recordamos y a qué mujeres son las que tenemos que tener como referencia. Bueno, pues aquí aparecen muchas mujeres, las sufragistas inglesas, por supuesto, pero aparece Rosa Luxemburgo, pero aparecen personas que yo no conocía, no tenía ni idea. La mujer del primer ministro danés, que era taquígrafa, taquimecanógrafa en el congreso que tenían allí en Dinamarca, y ella muy dignamente recogía los discursos de su marido. Bueno, la pone como ejemplo. Está la Premio Nobel de Literatura, Selma Lagerlöf, que la conocéis, pero está también Pardo Bazán y, bueno, muchas más mujeres. Hay una rusa que es muy interesante porque es una mujer que peleó muchísimo, la deportaron a Siberia, volvió a salir de la cárcel, volvió a defender a toda la población que estaba menospreciada, y ya sabéis la situación que había en Rusia antes de la revolución, bueno, y después también. Bueno, hay también recuerdos, ya os digo, a todas las sufragistas, y hay un recuerdo a unas mujeres que las llaman las damas del barco de vapor. ¿Quién eran las damas del barco de vapor? Estas son cosas muy curiosas. En Inglaterra no admitían a las mujeres en las universidades, ni Oxford, ni Cambridge, ni eso, y no las admitían y no podían estudiar. Entonces, ¿qué hacían? Cogían el barquín y pasaban a Dublín. De tal manera que muchas se tuvieron que ir a titular a Dublín, y luego lo que hacían era volvían, y cita el caso de una Jane Frances, que puso una escuela para mujeres y como consecuencia, porque creían la educación, y entonces, bueno, pues se narra la historia de ella como un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede llegar hasta ahí. Todas las luchas del sufragismo inglés están narradas en tiempo presente. Hay una crónica de 1910, acordaros que en 1910 es cuando las mujeres marchan hacia el Parlamento y exigen, entre comillas, al ministro Asquith, o como se diga, no sé exactamente cómo se dice en inglés, que ya que ha leído 2 veces la proclama del voto para las mujeres, lo lea una tercera vez y que se pueda aprobar. No les hace caso, por supuesto, y sabéis que es la historia que recoge las películas, estas 2 películas que hay sobre el sufragismo, una que reciente y otra también después del 2000, más o menos. Claro, también se recoge cómo las llevan a las cárceles, cómo les hacen obligatorio comer obligatoriamente. Y bueno, el sufragismo inglés, por ejemplo, Amparo Martín, que es la última, a ver si me da tiempo llegar al final, porque Amparo Martín es la que escribe la teoría general de la emancipación, que está recogido ahí, o al menos es la que hace la síntesis, estaban muy alentadas por la influencia inglesa. Se habla de feminismo, claro, cómo no. El feminismo está asociado, se dice, al socialismo. No está muy claro que todo el mundo socialista sea feminista, ni que todas las feministas sean socialistas, pero bueno, están implicadas, son caras de una moneda sobre las cuales se discurre, porque claro, hay que discutir la agenda y hay que discutir en qué estamos de acuerdo y en qué no. Acordaros está ahí, Luis Pereira escribe en El Socialista, ¿quién nos coserá los calcetines? Pues hasta aquí podemos llegar. ¿Quién nos cose los calcetines? Pues entiendo que si era militante socialista estaba muy pesaroso de tener que coser en los calcetines, con lo cual pues supongo que no estaría muy a favor de las feministas. O por ejemplo, Amparo Martín escribe un artículo ahí que dice lo mismo que hizo Concepción Arenal, La mujer en casa, escribe El hombre en casa. ¿Y cuál es el argumento de dice? Pero bueno, vamos a ver, el hombre de casa lo que tiene que hacer es las tareas junto con la señora, con su compañera, y dejarse de más rollos y creer que la educación es un elemento importante en la vida de las mujeres. Como consecuencia, por favor, sean ustedes, razonen las cosas y entiendan que su mujer tiene que ser igual. Una cosa. Y que la maternidad y el hecho de casarse no implica
que alguien no tenga personalidad propia. Eso lo dicen. Bueno, creo que del amor voy a pasar porque es muy interesante todo lo que hay del amor, quién se enamora, cómo se enamora, de qué manera les pasa a las mujeres cuando se enamoran, qué les pasa a los hombres cuando se enamoran, el amor de conveniencia. Todo eso está explicado en varios artículos y es muy curioso leerlo. De los derechos sexuales y reproductivos, bueno, se habla, se cree que no se pueden tener más hijos que los que deben. Si no puedes alimentarlos, ¿dónde vas? Si no vienen con un pan debajo del brazo, no hay más remedio. Luego, por tanto, y si resulta que la burguesía tiene pocos hijos, a ver, ¿por qué el proletariado tiene que tener más? Seamos conscientes y hagamos algo más razonable, ¿no? Bueno, al final, los últimos capítulos son de Amparo Martí. Amparo Martí es una mujer muy interesante. Es una denominación de... bueno, un seudónimo que ella utilizó, que era una artista valenciana, por lo que se ve, y ella se llamaba Chalmeta, Micaela Chalmeta. Y ella, en 7 artículos, y tengo que ir terminando, pues explica lo que serían todos estos derechos ordenados, ¿no? De tal manera que empieza por la educación, empieza por el acceso al trabajo, empieza por cómo hay que tener corresponsabilidad, habla del tema del sufragismo, habla del hecho de que las mujeres deben de representar y ser representadas. Es decir, que los capítulos finales, que yo creo que es la traca final de la revista, después de ahí ya del 1911 hay otro artículo nada más, es el grueso de lo que verdaderamente yo creo que el pensamiento socialista, que era feminista, consideraba que era lo lógico que había que defender. De tal manera que, bueno, y voces críticas lógicamente las habría, cómo no las iba a ver, pero la agenda estaba bastante cerrada, ¿no? Y estaba completa en lo que atañe a todos los derechos de la segunda oleada, que era lo que antes te referías. Y no sé si creo que ya debemos de acabar porque se acabó el tiempo. Y lo siento, ya no podemos hablar de más cosas. Además, que serían interesantes. Así se leen, Carmen. Y así quedan las ganas para leerlo. Ah, bueno, sí. Enhorabuena. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.